Capítulo 6. Sus pasos resonaban por estos lugares, el eco generado por solo se sintió desde distancias, a pesar de la carencia de presentes. Los pocos que notaron la situación no pudo contener la impaciencia. Él cerró los ojos, pensó unos instantes en su situación, tenía tranquilidad. La pequeña brisa que soplaba era lo suficiente para darle un sentido de la libertad, el cantar de las aves fue una melodía pasajera por el corto tiempo que podía escuchar, pero de igual forma fue bastante atrayente. Al volver a abrir los ojos contempló al edificio que tenía enfrente con fascinación, no es como si él nunca hubiera visto una edificación tan grande, lo que lo llenaba de fascinación era el hecho de que era totalmente hermoso. Aquel edificio de más de 4 pisos, se extiende por una cantidad considerable de terreno, tenía molduras que destacaban lo estilizado que era, además del color mezclado entre los blanco, negros y rojos dando así un estilo gótico pero a la vez por las molduras moderno, era una verdadera obra de arte. Observo ya con anhelo el portón que rodeaba aquella estructura, era notable lo bien cuidado que se encontraban cada detalle del lugar, las rejas negras eran resaltadas por los ladrillos que estaban alrededor como soporte, sumando el hecho que el camino que conectaba la entrada con el lugar estaba dividido en 3 partes, un corto pero a la vez extenso pastizal y en medio como si fuera un puente se encontró un camino de piedras blanco. Realmente le encantaba el cómo sería el nuevo lugar donde trabajaría. Disculpe, señor. Una voz interrumpió los pensamientos del rubio, bajó la mirada para encontrarse con una joven de cabello color negro, llevaba lentes con marcos de color rojo mientras que tenía un rostro que mostraba de todo menos simpatía. ¿Puedo ayudarla, señorita? Naruto usó un tono simple mientras que dedicaba una pequeña sonrisa. Le sugeriría que se retirara, por si no lo noto está causando algunas molestias. Fue una petición simple al igual que el tono de voz de la joven que tenía enfrente. Naruto levantó la mirada volviendo a observar a su alrededor el cómo varios estudiantes lo miraban de forma recriminadora. Él estuvo mayormente concentrado en la estructura, no en lo que lo rodeaba. ¿Olvidas que estoy aquí? Es obvio que vas a generar disturbio, idiota. Una voz profunda resonó dentro de la cabeza del rubio. Casi al instante en que empezó a hablar esa voz, llevó una mano a su frente a modo de reflexión. Fui más feliz cuando estabas en silencio mentalmente, comunicó el rubio. Si disfrutaste tanto mi ausencia que por eso sonreíste como idiota por mucho tiempo mientras que hablaba contigo después de mucho, claro, cuéntame otro campeón. Las burlas prosiguieron mientras que el rubio no se había movido de su posición de meditación. Señor, ¿me está escuchando? Seguía insistiendo en la de pelo negro. Levantó la cabeza mientras suspiraba, dirigió su vista hacia el frente, donde se encontró aquel grandioso edificio solo para empezar a caminar hacia esa dirección. En cuanto a la peli negra solo podía mirar fríamente a la persona que la ignoró, quizá tuviera alguno que otro privilegio en la institución pero para echar a una persona era otro cuento, no habría más problemas si es que el hombre que ingresaba comentaba algo respecto a su visita, pero el haberla ignorado y sin decir nada sobre el por qué se encuentran aquí, la molestó. Como recién era el inicio de año varios estudiantes pasaron de largo al rubio, pero alguno que otro notó el cómo era diferente cuando él estaba cerca, se sintió la opresión. Sumando al hecho de que no estuvo el año pasado en ningún lado para aparecer de la nada, al final, después de unos pocos minutos ya ni recordaron nada, simplemente lo ignoraron y categorizaron que era simplemente un padre y listo. Sona, quien fue la que se empeñó a hablarle al rubio que estaba parado viendo a su alrededor de manera extraña, solo pudo obtener una molestia mayor al ser totalmente ignorada. Empezó su camino para seguir al rubio quien caminaba tranquilamente, como si fuera lo más común. Suspiró al ver cómo se detenía enfrente de la oficina del director. Ella no hubiera investigado más si es que la persona en cuestión no hubiera sido grosera. En cuanto a Naruto, él sabía que lo seguían, mas no le importó, simplemente era otro estudiante, conforme caminaba pudo notar como el interior del edificio era tan grandioso como el exterior, el piso era color blanco con azulejos bastante hermosos, debe decir, las paredes que eran del mismo color eran finamente pulidas, se notaba el trabajo, cada cierta distancia había un aula de clase, el tamaño era bastante también. El rubio no pudo evitar sonreír al recordar su paso por la Academia Ninja en su juventud, soltó una pequeña risa al recordar lo idiota que podía llegar a ser en aquel momento. Ya frente a una puerta color café oscuro sonrió, un pequeño vistazo hacia arriba dio lugar a un pequeño cartel que decía oficina del director. En lo que sobraba las vacaciones se encargó de terminar de conseguir los documentos requeridos para poder dedicarse a lo que tenía en mente.
Al momento en que ingresó sonrió al ver al hombre que lo esperaba ya con varios papeles en la mano. Los pasos del rubio seguían por el corredor mientras llevaba una pequeña sonrisa. Al final no hubo inconvenientes a la hora de poder conseguir puesto de trabajo, eso y sumado el hecho de que no requirió el uso de fuerzas externas para poder conseguirlo, le hizo sentir realizado. Se suponía que iba a enseñar en dos de las secciones, A y B, mientras que las C y D serían tomadas por él dentro de poco, puesto que el actual profesor de aquellas secciones se estaba por jubilar. Realmente le venía bien, puesto que la remuneración iba a ser mejor de la que ya poseía. Si bien él y Kaguya ya tenían una vida de confort gracias a la peli blanca por el hecho de que podía hacer que los demás dobleguen su voluntad, claro, con la ayuda del rubio, claro está, el haber ido a crear cuentas falsas y retirar tanto dinero como pueden mientras que los que atendían pensaban que todas las documentaciones eran válidas, solo era algo pasajero. Ahora Naruto mientras que caminaba por el corredor pensando en lo próximo que podrían realizar. Una vez que estuvo frente a la primera sala de clase en la que debía ingresar, sonrió un poco con nerviosismo. Podría llegar a ser quizá la persona más fuerte viva, pero aún así estar frente a unos cuantos jóvenes le ponía nervioso, no de la mala forma sino más bien como un padre que debe ir a ver a su hijo pequeño que acaba de cometer una travesura. El rubio observó la puerta unos instantes más antes de llevar su mano hacia donde estaba el pomo de la puerta para deslizarla con cuidado. Al instante en aquella sala cesaron los murmullos y pláticas. El rubio ingresó con una tranquilidad que había obtenido unos segundos antes, ahora estaba tranquilo. Naruto observa unos segundos el aula, con el escritorio enfrente, el pizarrón detrás de suyo y las sillas con las mesas de cada estudiante repartida uniformemente en cada lugar. Los estudiantes miraban de forma escéptica al recién llegado. Tenía una apariencia normal del todo, pero no quitaba el aura de mala espina que se sintió cuando alguien que no era perteneciente a cierto grupo social ingresaba. Naruto sonriendo caminó hasta el único escritorio. Ahora estaba en clases con los del primero, eso decía el portal de la puerta y la apariencia de aquellos estudiantes. Es un gusto presentarme ante ustedes, dando la mejor sonrisa que pudo comenzar su presentación el rubio. Voy a ser su maestro de historia a partir de ahora, espero que nos podamos llevar bien. Prosiguió para abrir uno de los cajones del escritorio sacando una tiza, levantándose mano derecha, la cual fue observada por varios alumnos el cómo estaba llena de vendas, no dejando a la vista ningún pedazo de su piel. Los movimientos del rubio sobre la pizarra fueron simples, dejando al aire unas simples palabras. Soy Naruto Uzumaki, dijo al momento en que golpeaba con uno de sus dedos la pizarra que tenía enfrente, más específicamente en el lugar donde estaba su nombre. Supongo que como es el primer día no haremos nada, puesto que soy nuevo también en esto, espero su cooperación. Una presentación simple y amistosa. Ninguno de los estudiantes presentes dijo nada, todos sin excepción se mantuvieron en silencio. No es que el rubio haya hecho algo para asustar a los alumnos, más bien el simple hecho de estar presente ya generaba eso. Era de esperarse, no te culpes. La voz en su cabeza resonó intentando calmar al rubio que ahora mismo estaba en un estado algo abatido, pero no demostraba aquello exteriormente. El transcurso de las demás horas fueron similares, no podía culparlos por tener algo de recelo al estar cerca del suyo. Después de todo, no era muy recomendable estar solo en una habitación con una bestia adentro. Notó cierta anomalía. En cada clase había uno o dos estudiantes que él consideraba excepcionales, los cuales mostraban varios rasgos distintivos, no físicos, más bien interno. No era chakra lo que sintió, eso era obvio, mas no le dio muchas vueltas al asunto. No poderes, no interferencias y no mezclarse con gente que tenga un aura de distinción de los demás. Conforme finalizó el día salía tranquilamente hacia donde ahora estaba viviendo con la albina. No es como si fuera la gran cosa el regresar, pero volvió a sentir la felicidad de pertenecer a un lugar al terminar el día. Al cabo de algunos minutos, cuando llegó enfrente de la misma casa que planeaban comprar hace unos meses, sonrió de un lado. Quizás no fuera como su anterior lugar, pero valía la pena. Pasó su mano en el pomo de la puerta, sintió el metal frío de esta al echar un último vistazo a la casa unos segundos antes de ingresar, la pintura color blanco que cubría las paredes hechas de forma uniforme dando un poco de elegancia. Sonrió mientras bajaba el picaporte y abría la puerta. El lugar, algo vacío por la carencia de muebles, era absurdamente acogedor para él. Lo único que podía resaltar en aquel lugar era una televisión en el suelo junto con un sillón grande enfrente, claro. También la persona que estaba en aquel sillón.
La peli blanca estaba allí viendo tranquilamente una película. El rubio supuso que era lo que llamaban ciencia ficción, por el hecho de que en aquellas escenas que vio notó lo avanzado que estaban algunas cosas. Hola. Naruto comenzó hablando mientras dejaba las cosas que portaba en sus manos, las cuales eran unas carpetas y un maletín. La peli blanca giró su cabeza viendo al recién llegado, usando sus manos se inclinó más en el sillón, más hacia la dirección donde se encontró el rubio. Volviste puntualmente. Más que un comentario normal, fue más bien uno de sorpresa la que reflejó en tono de la peli blanca. Tanta sorpresa que cumpliera con lo de volver apenas termine. Jugó el rubio disimulando algo herido por la forma de pensar de la albina. Kaguya-kwa ahora estaba básicamente acostada boca arriba con su cabeza colgando por uno de los posabrazos del sillón. Sonrió de un lado. Al comienzo creía que era más bien una excusa para salir y en alguna ocasión dejarme por allí. Me sorprende que te empeñes tanto en crear más bastardos. Fue la respuesta barra burla de la peli blanca. Me agradaba más cuando era serena, no hablaba y te tenía miedo. La respuesta de Kurama solo hice que la sonrisa de Naruto aflore más. ¿Realmente fue gracioso lo que dije? Se suponía que era en ofensa. Masoquista. Kaguya volvió a su posición anterior de estar sentada mientras que volvió a mirar el televisor. Realmente me agradabas más cuando estabas sumisa. Naruto susurró mientras que iba caminando hacia la cocina donde encontró comida ordenada en la mesa central, la cual no era en sí grande, contaba con dos sillas una enfrente otra. Cabía destacar a que eran bastante elegantes por su diseño, al ser de madera pintada de negro daba un buen toque que contrastaba con la mesa color blanco. Suspiró al ver al inspeccionar la comida, recordar que la peli blanca no ordenaría algo que quisiera por más que se lo pidiera de rodillas. Minutos después, cuando el rubio terminó de comer, este volvía a donde estaba la peli blanca. No se había apartado aún de la televisión. Notó varios libros esparcidos alrededor del sillón. Naruto tuvo que suprimir sus impulsos. Observó bien a la peli blanca, realmente era hermosa. Ahora la peli blanca portaba una camisón largo color blanco. Lo que más resaltaba de la vista que tenía era que dejaba ver sus piernas totalmente torneadas, a pesar del hecho de estar fuera de uso ahora, para luego subir un poco más y ver que era suelto el camisón pero a la vez ajustado, estaba en línea intermedia, dejaba remarcar más su busto, el cual por el kimono más que holgado que antes portaba hacía que se redujeran mucho sus atributos. Sé que soy hermosa, gracias por hacérmelo recordar, pero preferiría que no mirases por tanto tiempo seguido, puede llegar a ser algo molesto. La voz de la peli blanca sonó, volvió a suspirar al ser interrumpido. Naruto caminó hacia el sillón para luego levantar las piernas extendidas de la peli blanca, la cual lo miró de forma molesta al interrumpir su tranquilidad. El rubio ignoró eso y se sentó para luego posar las piernas de la mujer sobre su regazo. La mirada de Kaguya no cesó. No me mires así, este simple ser no puede tener un momento de tranquilidad. Fue la respuesta de Naruto ante la incesante mirada de molestia de la albina. Realmente a veces eres molesto. Más que un tono de queja, llevaba un tinte de cansancio en su voz. No era nuevo que el rubio la tocara de la nada. Kaguya en su mente no lo culpaba porque en mente sabía lo hermosa que era ella misma. Notó la concentración que daba a las noticias que ahora pasaban. Sabía que no era nada nuevo eso, el que él se pierda en lo que observa. Ella se había dado cuenta, el rubio quería interferir con algo. Si tanto te preocupa, ¿por qué no vas? La pregunta repentina de Kaguya volvía a sorprender al rubio. Él se viendo una toma de rehenes. La transmisión era en vivo, por lo que sabía que tenía oportunidades de interferir y salvar a alguien. La mujer observó cómo el hombre se acomodó más en aquel sillón para luego acariciar su muslo. No voy a interferir con este mundo, no es mío. Quizás pueda ayudar, ser el héroe que siempre se llama cuando uno está en problemas, pero ya pasé por esa etapa. La mirada tranquila que mostraba reflejaba que no había arrepentimiento en sus palabras. La situación actual no era nuevo, bueno, en el último mes al menos. Si recién llegaron se hubieran planteado su posición actual, ninguno de los dos la aceptaría. Kaguya decidió estudiar lo más que pueda. No le interesaba mucho el mundo como a Naruto. El rubio era un caso en sí, contradictorio hasta la última gota, pero aún así, estaba allí. Al cabo de unas horas acordaron todo para poder descansar como de costumbre. Naruto cargando a la peli blanca hasta su cama mientras que hablaban un poco para luego descansar. Para el rubio recién había empezado la semana de actividades que debía realizar en su nuevo. Si bien estaba algo emocionado, le dolía el rechazo indirecto que le proporcionaban.
Al transcurso de los días siguientes y conforme iba entrando a otras aulas, la reacción de los demás era exacta que la primera, no había alteración cuando se trataba del comportamiento de miedo incondicional. Viendo el lado positivo, confirmo otra fuente de energía que emanaba de ciertos alumnos, pero había una en especial que le llamaba la atención a Naruto. Esa era un alumno de primaria la cual desprendía el chakra entremezclado con varias fuentes más, pero en sí era lo mismo, oculto o no, sintió el chakra similar al de una bestia de cola. En un principio se sorprendió el que existiera el chakra después de las charlas con Kaguya, pero esto se llevó a otro punto cuando sintió la de esa pequeña, si bien su cantidad de poder comprada a lo que sintió de una verdadera bestia de cola era como comparar un granito de arena con un saco enorme de esta, seguía siendo un descubrimiento fascinante para él. Te estoy hablando, infeliz. Una vez más la voz de Kaguya interrumpía sus pensamientos. Observo el mismo parque de siempre para recordar el por qué estaba aquí, luego recordaba que era algo que debía de todas formas a la peli blanca. Perdona, ¿dijiste algo, conejo? La sonrisa tranquila solo hizo enojar a la mujer. Naruto tampoco era de humor a pesar de lo que aparentaba. ¿Vas a traer lo que llamaban helado o no? La peli blanca preguntó demandante. Ya voy, princesa, oferta con cansancio mientras salía a uno de los puestos más cercanos. Con pesadez Naruto se levantó de la banca de madera que estaba en el lugar. El rubio llevaba la misma ropa de siempre, mientras que su acompañante que estaba en su silla llevaba una falda larga color azul y en la parte superior un suéter color blanco que contrastaba con su piel pálida. Llevaba unas botas color negro que reposaban tranquilamente en los soportes bajo sus pies. Realmente una diosa a la hora de ser hermosa, más por cómo estaba en su estado vulnerable. A cualquiera que la vea solo daba la intención de cuidarla, claro, eso siendo una persona normal. Naruto, antes de retirarse por completo hacia la dirección en la cual compraría el pedido, le dio un leve golpe en la frente, haciendo que la mujer lo mire con molestia. Sacando una risa del rubio, el cual se retiraba. ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Será un ángel o una diosa misma? Fue una voz que derrochaba lujuria. Esa tez, las curvas, las medidas son perfectas. Se escuchó el sonido de alguien cayendo al suelo de rodillas. ¿Qué opinas de esto, Issei? La primera voz volvió a sonar, esta voz con alegría y entusiasmo. Es lo mejor que he visto, créeme, he visto mucho, mataría por algo de ese Oppai. El ahora nombrado Issei comentó mientras observaba a la albina. No voy por las mayores, pero creo que están de acuerdo que esta cualquiera la quisiera. Continuó el joven mientras que se abrazaba a sí mismo simulando el éxtasis al imaginar tal momento de poseer a la mujer de enfrente. Era un viernes, por lo cual decidieron reunirse un poco después de la salida del instituto. El lugar de reunión sería el parque, por lo cual al medir el tiempo que tardarían, midieron el tiempo y decidieron quedarse fuera, aun conservando el uniforme de la academia que los identificaba. Las tres personas se encontraban jodiendo por el parque, hasta que se encontraron con lo que ahora observaban de forma continua. La mujer la cual observaban e incluso tomaban fotos a la distancia era Kaguya. Conforme el paso de los minutos, su felicidad fue pasando de lujuria, una sorpresa, cambiando en envidia y terminar en odio incondicional. Allí estaba, uno de los nuevos profesores hablando y bromeando con la que ahora consideraban la diosa. Ellos mismos lo comprobaron de primera mano en una de sus clases, por lo que se decía los primeros días el estar en una clase con ese profesor era como estar en una habitación con un bestia. No era normal el sentimiento que provocaba. ¿No vas a decir nada?, preguntó el rubio mientras que solo se limitaba a observar a la peli blanca consumir aquel helado. Naruto fue ignorado, era obvio que lo escuchó, simplemente no quería responderle. Otro suspiro por parte del rubio. Mientras más suspiras aparentas ser más viejo. Kaguya habló, obviamente siendo la respuesta que no quería Naruto. Si hablamos de edad, entonces antes de proseguir metió el helado que ella estaba comiendo en la boca del rubio. Estaba sellada e inconsciente, no cuenta. La mujer usó un tono afilado. Naruto se lamió los labios del helado con una sonrisa. Si es por edad verdadera, tú deberías ser mayor. La mirada de enojo seguía en la mujer mientras ella pronunciaba las palabras. Lo que digas, Ime. Naruto llevó su mano vendada hacia la cabeza de la mujer a modo de molestarla, mas solo levantó algo de curiosidad. ¿No va a curarse la herida de tu mano? La pregunta repentina con el interés en él, la voz de la peli blanca hizo que el rubio mirara su mano, con una expresión neutra comentó. No va a curar porque ya no hay nada que curar. Naruto fue simple, suspiró al final de la oración para recordar lo de ser viejo por cada vez que hacía aquello.
Sonrió al ver la confusión en el rostro de la mujer para alegrarse más, puesto que estas expresiones solo era algo que él logró y nadie más. Las llamas en las antorchas que recorrían el lugar bailaban a pesar de la carencia de viento, las paredes de piedra limpiamente pulidas y estéticas eran bañadas por la luz de estas antorchas, eso mientras que cientos de banderas recorrían cada cierto tramo el enorme pasillo de piedra, completando una alfombra color rojo con bordes dorados se extendía desde una distancia ya considerable. En ese escenario los pasos fueron audibles a cierto tiempo, seguido de estos pasos el sonido del metal golpeando entre sí fue escuchado, se trataba de una armadura, conforme el camino terminó y los pasos cesaron dio a entender que había llegado a su destino. Una puerta enorme de metal lleno de inscripciones y más, al paso de algunos segundos las puertas empezaron a abrirse revelando el interior de la cámara que resguardaban. Se trataba de una sala de trono, a diferencia del piso de piedra pulida color gris, a partir del arco de la puerta se podía ver el suelo de mármol color blanco con una alfombra color azul en el centro, la habitación era redonda, llena de estatuas de oro y demás. El olor a incienso perfumado llegó a la nariz de la recién llegada. Unos pasos más fueron audibles para que el sonido del metal chocando fuera de escuchado una vez más, esta vez de forma en que se arrodillaba. Vengo por su solicitud, Odin-sama. Una voz fina resonó rompiendo la atmósfera de silencio. La persona nombrada se encontró en un trono enorme de oro con molduras de todo tipo de diseño, el trono acolchonado con almohadas color rojo fue apenas visible por la persona que ocupaba asiento aquel. Una larga túnica blanca con adornos color gris y plata cubría al hombre que se sentó con una mano posando en su reposabrazos haciendo de soporte para su cabeza, su cabello blanco ya por la edad caía en cascada mientras que el pequeño gorro que tenía en su cabeza se ajustaba. El monóculo que portaba brilló un poco antes de ver a la persona que tenía enfrente. Uno de sus siervos más fieles, una joven de pelo plata que ahora estaba arrodillada enfrente suyo, su armadura blanca con negro era exactamente simétrica y proporcional, unos pequeños listones rosa coronaban el cabello de la joven mientras a pesar de estar de rodillas, mantenía un aura de paciencia. Bueno Rosueise, quiera pedirte algo que creo que puedas manejar. La voz de Odín mostraba diversión a la vez que seriedad al ver a la valquiria. La peli plata sabía algo, si había un deje de seriedad en su amo, era porque la cosa era seria. Capítulo 7. Una puerta se empezaba a abrir lentamente como queriendo evitar hacer el menor ruido posible, mas eso no iba a ser posible, bueno no al menos en la sala que cierta persona estaba ingresando. Touhou-san otra vez llega tarde. Una voz fue escuchada alarmando a la hora con eco Touhou, la cual ingresaba en su salón de clase, el sobresalto fue notorio por casi todos sus compañeros presentes por lo cual, la mirada antipática fue dirigida al responsable de aquellas palabras, Naruto, el profesor que en ese momento desarrollaba su clase. Naruto al sentir la mirada de varios, por no decir todos, los estudiantes, suspiró con cansancio. Por favor, ¿podrías dirigirte tu asiento? Hablaremos de esto luego. Comentó el rubio con molestia, para luego escuchar en respuesta un susurro de la joven que apenas fue audible. Entiendo. Corta fue la respuesta de la joven antes de volver a su asiento. Como su clase en el primer año, al menos en la sección actual, era impartida las clases del rubio casi a últimas horas, se notaba el ansia de los estudiantes por el fin de la hora, todos menos uno, la cual estaba nerviosa, por lo que venía. Koneko no era de las que saltarse clases, eso es cierto, pero desde que llegó el nuevo profesor, para impartir la actividad, sus ganas de entrar en aquella clase sí fueron afectados. Quizá los demás vieran al rubio solo con un aura desagradable, ella misma le preguntó a su ama, Rias Gremory, cuando estuvo en una de las clases del rubio si sintió algo, su respuesta como la de todos los demás demonios, fue un no rotundo, solo se sintió desagrada, pero había una razón para aquella pregunta la cual no quería decir, puesto que no estaba del 100% seguro, pero seguía esa intranquilidad en su ser al sentir lo que sentía. Chakra. Solo la especie de la pequeña peli blanca, y alguna que otra excepción tenían el poder de manipulación de aquella, en la mente de la joven albina cabía resaltar el hecho de que no todos a pesar de ser la misma especie tenían la posibilidad de poder usarla, pero lo que sí sabía y la mayoría de los seres sobrenaturales, que los únicos capaces de usar esa energía eran los Nekomata, al menos en la variación que Koneko sintió de esa persona. El sonido de la campana sobresaltó a la pequeña mientras levantaba su cabeza en desconcierto por lo que ocurría, ella no había prestado atención en ninguna de las palabras que fueron pronunciadas en todo el momento que estuvo presente, solo estaba inmersa en su mente.
Observo desde su asiento cómo poco a poco sus compañeros de salón abandonaban la habitación con gran emoción. Al cabo de unos pocos minutos solo quedaba ella en su asiento con el rubio en su silla esperando que se acercara. Internamente no quería siquiera estar cerca del rubio, pero sabía que levantaría sospechas, además el que sintiera esta opresión realmente era por parte del rubio que tenía enfrente. Cogneko miró unos momentos a su profesor mientras que lentamente se levanta de su lugar, las sillas apiladas en perfecto orden eran los únicos testigos del lugar, no quedaba nadie, tomó su maleta mientras que caminaba lentamente, como si estaba esperando que la persona que tenía enfrente le saltara encima en algún instante. Sus pies con cada paso tocaban las baldosas como si éstas fueran de cristal, aquel con baldosas negras y blancas, intercaladas entre, si en ese momento le suficientemente limpio como para ver su reflejo. ¿En serio doy tanto miedo? El comentario repentino del rubio hizo que la joven se sobresaltara, las pisadas suaves fueron interrumpidas, aquella pregunta vino acompañada por una expresión triste, era obvio que no estaba complacido por la situación actual, o al menos eso quería demostrar, pensó la pequeña. Decidió dejar de lado todo para terminar su camino enfrente de donde se suponía que era la silla que fue preparada para que ella se sentara, cara a cara estaba preparado todo, la distancia entre ambos fue simplemente un escritorio de madera color blanco. Desde que se sentó el silencio no se hizo aguardar, era obvio que no era algo tan tranquilos para ambos como deseaban. He notado que normalmente saltas mis clases, en un comienzo pensé que era algo tuyo, pero me enteré después de preguntar a algunos profesores de que no eres un estudiante mala, mucho menos, lo que me da más curiosidad el por qué casi desde que empecé a impartir mis clases, decidiste ausentarte. Naruto fue el que se decidió a romper el silencio. Con eco ante la pregunta, solo le quedó mirar hacia abajo mientras seguía con su cara sin expresiones, ella sintió el chakra por todo el cuerpo de la persona enfrente, seguramente ella sería la única en notarlo, por lo cual no sabía cómo reaccionar. El tono de voz que había usado Naruto era demandante y fuerte, era el tono que solía usar para reprender a su hijo cuando hacía algo que no debería. En cuanto a Koneko, esta seguía con la cabeza gacha mientras intentaba asimilar su situación actual al mismo tiempo que procuraba hacer una respuesta decente a aquella situación. Una pequeña gota de sudor se resbaló por su mejilla, la opresión era tanta que sintió el aire pesado. Pasaron los segundos llenos de silencio, el reloj que se encontraron en el aula fue audible en aquel instante, Koneko estaba nerviosa, no sabía si reaccionaría o no esa figura que tenía enfrente, podía sentirlo, no tenía nada para hacer contra del rubio. Entiendo. Comentó el rubio una vez más antes de moverse. Koneko levantó la mirada para observar cómo la mano de Naruto se extendía lentamente hacia su dirección, abrió sus ojos con sorpresa por unos segundos antes de volver a cerrarlos apretándolos con fuerza mientras esperaba lo que venía. El movimiento era lento, era capaz de esquivarlo si quisiera ella, pero su cuerpo no respondía en ese momento. El suave tacto de una mano acariciar su cabeza fue lo que sintió, abrió los ojos de sobremanera al momento en que observaba cómo el rubio le sonreía de forma casi paternal, para Koneko aquello fue nuevo, nunca había sentido eso, por lo cual solo fue más extraña la sensación. Puedes retirarte, supongo que ya pasó mucho tiempo, deberías volver antes que se preocupen por ti, solo recuerda no faltes más, ¿entendido? Las palabras pronunciadas por el rubio generaban desconcierto y tranquilidad a la pequeña Albina. El aura pesada que estaba sobre el rubio seguía, pero esta vez no estaba viendo solo el aura, estaba viendo al rubio. Mentalmente la joven Albina pensó en algo que era contradictorio a lo que aparentaba el rubio, y aquel pensamiento iba dirigido a una cosa y era que el nuevo profesor no era tan malo como podría llegar a aparentar. Poco después de aquello que la pequeña tomó sus cosas para luego salir de la clase. Naruto se quedó ordenando los papeles que estaban encima de su escritorio mientras la joven salía. En la mirada del rubio reflejaba disconformidad y decepción, al momento en que puso su mano encima de la estudiante Albina, pudo ver el poder que tenía, mejor dicho el chakra, si bien era lo máximo de similitud que pudo encontrar a la fuerza de su mundo, estaba mezclada con otras presencias delimitando su uso como él conocía. Levantándose de su silla poco después de acomodar todos los papeles, se fue hacia la primera ventana que estaba cerca, movió su mano vendada hasta el seguro para levantarlo y abrir la ventana, observó desde su posición la cual era el tercer piso de la academia, se apoyó con los codos por el marco de la ventana mientras que observaba cómo los estudiantes salía, tenía un pensamiento al respecto de la fuerza del chakra en este mundo, la cual era decepcionante.
Fue un susurro a la nada que vino por parte del rubio mientras que recargaba su cabeza en una de sus manos mientras seguía observando todo con ahora sus ojos azules los cuales no reflejaban luz alguna. Era tranquila la vida, sí, pero a la vez decepcionante. El sonido de la puerta siendo abierta de forma abrupta inmutó al rubio que seguía mirando afuera. Ya sabía quién era, se suponía que debía ir a la sala de profesores para hablar con la persona en cuestión, seguro debido a su tardanza lo mandaron junto a él. Lentamente se dio la vuelta para encarar a la persona que tenía detrás suyo a la espera, un adolescente de alrededor de 16 años, segundo año de la academia, portaba el uniforme, si bien un poco desarreglado, de la academia. Sus ojos y cabello castaño con una piel algo bronceada hicieron de él alguien reconocible. ¿No se suponía que debía ir yo a la sala de profesores para hablar con usted? Issei Odou, proclamó el rubio mientras que se daba totalmente la vuelta y observaba al castaño que tenía una sonrisa boba mientras que miraba a la nada. El nombrado se quedó en su posición mientras que se rascaba la parte posterior de su cabeza de forma nerviosa. Ya transcurrió alrededor de media hora y me enviaron con usted, jajaja. El nerviosismo en el tono de hablar del joven era evidente. Bueno, esto tomará su tiempo, suerte. La profunda voz dentro del rubio habló mientras que el rubio solo se desanimó, perdiendo todo el aire de poderío con el cual contaba hace unos segundos. Como la mayoría de los profesores ya interfiere con el líder del grupo de los pervertidos, se suponía que tenía que razonar con él puesto que quizá alguien de su altura, para no decir amenazador, podría hacer que el pervertido entre en razón. Solo siéntate, empezaremos en poco tiempo, déjame descansar un poco más. No es que el rubio esté casado, es que estaba aburrido, un par de meses en esta vida y ya es repetitiva. El rubio se negaba a aceptar que una de las razones era el poco aprecio de sus alumnos. Y el consejo estudiantil que no dejaba de molestarlo eran unos niños que jugaban a mandar pero seguían siendo unos niños. Al paso de unos segundos minutos Naruto decidió sentarse una vez más frente al escritorio que tenía enfrente y solo se mira mirando cada movimiento de parte de la mano derecha. ¿No le duele? Fue la primera palabra salida de parte del joven después de observar analíticamente la mano vendada. No, es una herida vieja. Comentó sonriendo el rubio observando al joven castaño. Si hablamos de dolor supongo que debería ser yo el que pregunte después de la paliza de parte de los jóvenes practicantes del club de Kendo. Finalizó. Issei llevó una de sus manos en su hombro mientras hacía un signo como enseñando sus músculos. Soy mucho más resistente de lo que creerías. Comentó Issei feliz mientras se reía al recordar de lo que logró ver. Naruto, que estaba viendo esa reacción, solo tenía algo en mente. Esto tomará su tiempo. Le tomó alrededor de una hora, un poco menos, su charla con el castaño. El rubio no tenía ni el más mínimo interés en matar su perversión, quiéranlo o no, al final eso ayuda a la gente, en muchos ámbitos, no muy útiles, pero en muchos ámbitos. Naruto estaba algo cansado, ya podía ver cómo el sol iba cayendo a últimas, por los rayos naranjas que emanaba, bañando la ciudad y las calles. Se podía quejar de la tranquilidad que llegaba al punto de ser aburrida, pero de igual manera se agradecía. Fue a un ritmo constante, sabía que cuando llegué a su hogar solo encontraría más carga mental de la parte de la albina que se encontró en aquel lugar. Suspiró mientras giraba su cuerpo para entrar en un pequeño café que estaba cerca. Apenas entró suprimió después de mucho tiempo toda su presencia, no quería que lo molestaran. Lo único llamativo que hizo fue el llamar a una empleada para atender su pedido. Conforme ordenó se sentó en el primer lugar que encontró libre. Notó que había una persona ya ocupando el asiento de adelante, mas no le interesó, solo quería un poco de paz. Hola viejo idiota. No es un placer tenerte cerca, así que mucho gusto. Al instante rodó sus ojos ante las palabras del que ahora tenía enfrente de la mesa. El saludo que había recibido el rubio fue cortésmente grosero. Quizá pudiera ser invisible para los demás, pero no para la persona que podía verlo de frente. Buenas. Murmuró cansado Naruto mientras miraba al hombre que tenía enfrente. Contaba con una túnica, ropas y todos los accesorios de sacerdote. Su cabello color ceniza era alumbrado por el sol que estaba en su punto joven, dando a revelar una cara para la ropa que llevaba un sacerdote. Preguntó mientras que podía sentir cómo apestaba a sangre, sacerdote y homicida. ¿Entonces sería un reverendo asesino? Fue el comentario sarcástico de Kurama mientras observaba él cómo el rubio le marcaba la vena en la frente. Tu sentido del humor es peor que el mío, mejor sin chistes. Exacto. Soy el mejor sacerdote, cura, religioso que vas a encontrar. Soy el padre Fred. No lo recuerdes, por lo cual no lo olvides.
Todo lo que decía el autoproclamado padre era exasperante para Naruto. El rubio giró su cuello en busca de otro lugar, para ver cómo no había ninguno libre. Al menos Kaguya no grita tanto, y tiene buenas piernas y ese cuerpo, la quiero tocar, Ero Sennin enorgullécete de tu discípulo fueron los pensamientos momentáneos de Naruto. Aún no se presentó viejo. Aún con la misma sonrisa seguía sonriendo Fred. No soy un viejo, estoy en el apogeo de mi vida, y soy Naruto. La respuesta fue muy enérgica para el gusto de Naruto, pero era lo que salió. Los ojos de Fred brillaron un instante de emoción. Tú me entiendes viejo, me agradas, te diré un secreto así no tendré que matarte y solo gritarás mucho, demasiado creo que me moje. Por cada palabra las expresiones de joven cambiaban erráticamente. Como mar. No hagas un contrato con demonios y seremos amigos. Habló entre susurros y gritos, Naruto observaba todas las expresiones y debía admitirlo, le daba gracia, pero de igual forma le generó interés. ¿Demonios? Preguntó inocentemente. Al instante la persona con la que ordenó el rubio su pedido llegó. También podía ver cómo traía una cuenta para pagar. Correcto, Fred respondió con una voz entre cantarina y seria existen y hay muchos no les hagas y todo bien, así serás mi amigo y no te mataré ¿no es un trato increíble? Al finalizar sus palabras abrió sus brazos en forma de poder manifestar con mayor magnitud sus palabras. Creo que es una excelente idea, jajaja Naruto realmente él no tenía idea de qué responder, no sabía si ese hombre era un paranoico o un homicida con problemas mentales, pero Bein como era fue una de las personas más erráticamente agradables con la que hablo hasta ahora. Fred se levantó de golpe casi echando su silla al instante como golpeaba la mesa con el dinero para pagar por lo que hubiera sido lo que compró. Entonces Naruto-chan, no olvides si ves un demonio, avísame estaré en la iglesia orando por las pobres almas torturadas por culpa de aquellos seres proclamó mientras que se ponía de rodillas y llevaba una mano a su cara como disimulando un llanto falso pero también son torturadas por mí. Rápidamente bajó sus manos y lento la cabeza mirando a la nada. Aún no tiene importancia. Suerte quiero compatriota. Fred levantándose rápidamente del suelo salió como si estuviera apurado en abandonar el local. Yo no volveré. Fue lo que finalizó el rubio mientras bebía tan rápido como podía el contenido de la taza que había ordenado y salía por si algún azar del destino, se le ocurriera volver al peli ceniza. Estaba algo cansado, más de lo que quería reconocer, trabajar como Hokage era agotador, sí, pero este día en particular fue un poco de esa vuelta a ese puesto exigente. No comprendía su cansancio, pero no le importaba en sí, conforme caminó unas manzanas más estuvo enfrente de donde sería, se quedó un instante viéndola puesto que podía notar los destellos vagos de su memoria recordando su antigua casa. Desde el punto en el que estaba en la calle empezó a volver a caminar, hasta llegar frente a la puerta de la casa, sonrió para poder ingresar al lugar. El escenario no era diferente al de las últimas veces, los libros esparcidos por todos lados, observó a su alrededor en busca de algún indicio de que hubiera estado allí la peli blanca. Notando simplemente unos libros que se encontraban cerca del sofá en el cual siempre se recostaba la peli blanca, aquellos libros que parecían ser nuevos a comparación de los que había hoy a la mañana le dio a entender que había salido nuevamente. Suspiró mientras agarraba a algunos que estaban dispersos por allí para poder apilarlos de forma en la que pudiera ser el lugar más agradable para la vista siendo esta la sala semejante a una biblioteca a los ojos de Rubio. Ahora lo único que no sabía el Rubio era dónde se había metido la diosa. Entonces estos serán los libros de la última vez y los nuevos ¿me equivoco? Una voz preguntó mientras la persona causante de la pregunta observaba a la persona enfrente. La persona a la que era dada la pregunta se encuentran sentada en una silla de bastante elegante, las molduras de la parte donde salían para agarra eran totalmente talladas, eso era lo único que se podía observar que era de madera, puesto que el esqueleto de la silla tanto como las ruedas, a pesar de estar estilizados y con varios adornos, eran de metal pintado de negro y la parte del acolchonado era de un cuero negro bastante hermoso. La mujer en cuestión llevaba un suéter color blanco de cuello de tortuga, en la parte inferior una falda color azul que llegaba hasta casi sus tobillos y medias de color blanco para finalizar con unos color negro de punta de aguja. La mujer en cuestión tenía el cabello blanco que se dividía en medio dejando ver su frente y su rostro con en toda la extensión. La mujer en cuestión era Kaguya la cual había salido con el hecho de poder conseguir más libros, como no podía hacer mucho, su máximo entretenimiento era aprender, no es que no le interesase lo demás que era transmitido o mostró a las masas, sino era el hecho que la historia de ese mundo era bastante interesante.
Conforme terminó sus asuntos con la obtención de libros recordó algo, no tenía medio para volver a casa. Bueno, ella simplemente podía usar un poco de chakra para poder usar un genjutsu. Cierto. Susurró para sí misma, si usaba el chakra que hasta ahora recolectó cabía la posibilidad de que se saliera de control lo restante y que tuviera que iniciar de cero. Esto disculpa. Una voz sonó cerca de Kaguya, más la ignoró, no podía ser para ella aquel llamado. Bueno, eso fue lo que circuló por los pensamientos de la albina hasta que sentiste una mano en su hombro. La peli blanca lentamente se dio la vuelta para observar a una mujer sonriéndole de manera tímida mientras que descansaba su mano derecha en su hombro. La mujer en cuestión traía un traje de color gris con una corbata color rosa. Si había algo que podía destacar era su hermosa y envidiable figura, la cual era complementada con un rostro casi angelical y un cabello platino que caía hasta su cintura. ¿Qué necesitas? Fue la pregunta por parte de la peli blanca al ver a la peli platina. N. no quería interrumpir, pero solo quiero decir que peli blanca, albina Kaguya peli platina Rosueise, gracias. Kaguya había usado un tono algo fuerte por no decir demandante, más sumada su apariencia podía llegar a pasar por alguien de clase alta fácilmente, por lo cual el nerviosismo de la peli platina se hizo mayor. El sonido de Rosueise tragando en seco fue por suerte de ella desapercibido por la albina. Profesionalismo, por favor, se repitió mentalmente la peli platina mientras que se volteaba un momento para volver a mirar a la Kaguya de manera ahora seria. Quería saber si es posible que me ayude en obtener algunas direcciones. Ahora la razón por la cual no he pedido dirección a cualquier otra persona es porque parecían demasiado centradas en otras cosas que mis palabras. Explicó su situación Rosueise mientras mantenía un rostro totalmente serio. A la mente de Kaguya le costó un poco creer esa excusa, además estaba el hecho de que había más personas aparte de ella que podría responder esa pregunta sin ningún problema. Supongo que puedo ayudar. Su tono era cansado, como si hubiera respondido varias veces la misma pregunta y estaba ya cansada. Al contrario de tomarlo a malas, Rosuei se sonrió para caminar y ponerse ahora enfrente de la peli blanca, la cual en su regazo contaba con varios libros, los cuales al parecer por la mirada reconoció la peli platina. Ella había venido principalmente a la biblioteca porque necesitaba algunos libros, pero siendo cuando llegó ya se había retirado, se dio cuenta de que estaba perdida, y para ella los taxis estaban bastante caros, por lo cual se dio a la idea de preguntar direcciones, y terminó con la albina que tenía enfrente. ¿Me estás escuchando? La pregunta de Kaguya sacó de sus pensamientos a Rosueise haciendo que ésta abriera los ojos, dándose cuenta que se quedó en sus pensamientos. Mis disculpas, pero, esos libros que usted tiene son los que necesito y me distraje, jajaja. Se rió nerviosa la peli platina. Bueno, te he preguntado tu nombre, si quieres ayuda debes presentarte. Mi nombre es Kaguya, un gusto. La albina habló para tender su mano a Rosueise, la cual aceptó la mano devolviendo el saludo. Rosueise, el gusto es mío. Sonrió para ver la cara de más tranquilidad ahora de parte de la albina. ¿Tienes para una llamada? No quiero tomar un transporte o pedir un taxi, la llamada es para llamar a alguien para que me busque, de paso podrías pedir que te lleve o que te dé direcciones exactas a donde sea que quieras ir. Kaguya explicó mientras extendía su mano. A ella no le gustaban los celulares, desde que vio las cámaras la paranoia de que era observada no disminuyó. Rosueise dudó unos momentos para luego extender su mano junto con el pedido en esta. Kaguya al instante en que le dieron el aparato marcó el número si mal no recordaba y esperó. Rosueise solo vio como la albina decía unas palabras de queja, luego de dónde estaba y que él debería venir en menos de 5 minutos. Ahora viendo cómo ella se inició a discutir con quien fuera que habló, examinó sus opciones, podía pedir las direcciones requeridas o bien aceptarlo de irse con ellos. Eran desconocidos, pero para ella humanos, quizás podrían intentar hacer algo, pero ella estaba fuera del conocimiento o incluso de la razón humana, no debería tener problemas en defenderse. Lo segundo que sí era raro, era que la mujer que tenía enfrente haya propuesto de eso de llevar a un extraño, siendo que aparentaba de todo menos una persona caritativa. La peli platina observó a Kaguya, la cual era bastante hermosa, pero rara a la vez. Ella no sabía de la existencia de humanos con el cabello blanco o de ojos blancos, inclusive su tez era básicamente como la nieve. Ignoró esos pensamientos cuando vio cómo la albina extendía de nuevo su celular, dando a entender que terminó. Al pasar los minutos el silencio fue la única sinfonía que estaba en el aire, sumando el hecho de que estaban en una biblioteca, eso solo aseguró el silencio. Kaguya tenía en mente muchas cosas con respecto a discutir con Naruto y Rosueise aún pensaba en lo que haría a continuación.
Eso hasta que el teléfono de la peli platina sonó de la nada, cuando movió su mano para ver de parte de quién era notó el número desconocido. Vámonos, ya está afuera, estaría bastante agradecida de que me ayudaras. La voz de Kaguya despertó a la peli platina de su mini trance por el número desconocido. Sin decir más, Rosweis se dio a la tarea de mover a la albina empujando su silla. Cuando cruzaron la puerta del local que para salir, el viento era más de lo que previo en un comienzo, ya era de noche por lo cual el frío también se vio presente con mayor magnitud. El cabello de Rosweis se voló tapando su rostro impidiendo ver de frente. Te tardaste más de lo que acordamos. La voz de la albina hizo que cuando Roswell se pudiera ver de nuevo se fijara en ella para pasar a la persona a la cual le estaba dirigiendo la palabra. Para Roswell el mundo se detuvo un instante, Boca se abrió e hizo un esfuerzo para ocultar su impresión, al observar la figura que tenía enfrente era obvio que su tranquilidad momentánea se había esfumado. Ella recordó cada palabra de Odín. Roswell. Clamó la persona en un trono, Roswell se resintieron de rodillas frente a Odín. Estos eran los recuerdos de la vez que hizo que la convocaran para hablarle. Como sabes, puedo verlo todo, en un sentido, pero puedo verlo todo, para mí es normal notar la presencia de los mortales en cualquiera de los reinos, inclusive puedo ver algunos de los que no pertenecen a los reinos. Empezó a hablar Odín, mientras se rascaba su barba y se acomodaba en su trono. Odín-sama, me gustaría que dijese a qué se está refiriendo para poder cumplir con lo que en mente. La voz de Roswell se fue escuchada, ella estaba vistiendo su traje de doncella de guerra o valquiria. Puedo ver a las personas que en algún momento fueron parte de los reinos y los que no, pero hay excepciones a mi campo de vista. La primera es que estén preparados para que no pueda verlos o saber nada, esto sería una base de amuletos. La segunda es el poder que ellos mismos tienen para poder preservar su privacidad, esta es la más común de todas, pero de igual forma en un descuido y puedo verlos, pero la tercera es cuando se presentan anomalías de otros reinos o mejor dicho mundos. Sentenció con voz fuerte. Roswell se sabía algo, cuando Odín no metía bromas o comentarios pervertidos era porque no había nada para jugar en ese momento, dando una comprobación de entendimiento hizo que el dios continúe con lo que él quería decir. A lo que quiero llegar es que hubo presentes hace unos meses dos anomalías, no son de este reino u otro de los cuales tenga dominio para observar, lo que me temo es que uno de los que llegó, tiene un poder considerable, mientras que el acompañante tiene un poder abrumador de igual manera pero en estado latente. Estuve investigando y pude dar con su paradero, como no pertenecen a los reinos y no puedo ver nada de ellos, lo máximo que pude conseguir fue la foto de uno, al parecer está trabajando como profesor. Odín dio un fugaz look a Roswell, la cual daba signo de que aún le seguía, siendo eso suficiente prosiguió. Pude obtener un nombre y la foto de uno, es el que se hace pasar por profesor, te encargaré de que ingreses al instituto donde se encuentra la persona y me digas si es una amenaza o no, no puedo medir con exactitud el poder de alguien, solo sé que es fuerte, pero no creo que sea algo que no pueda manejar, es por eso que te elegí. Roswell, quiero que investiga a esos dos seres y sus intenciones. Cuando terminó de narrar Odín lanzó un sobre a Roswell. Cuando esta quitó la cinta del sobre sacó su considerable contenido. Eran las fotos de un hombre rubio entre sus 20 tantos, o al menos eso aparentaba en cada foto. No parecía ser distinto a una persona normal, pero casi todos los seres preferían hacerse pasar por humanos. Su nombre es Naruto Uzumaki, quiero que averigües todo de él, ya arregle todo con los demonios de la zona, irás como profesora dentro de unas semanas para poder estar al tanto de sus acciones, al ser una valquiria no desprendes un aura notoria, ¿eso ayuda más? ¿Alguna pregunta? Finalizó Odín mientras que se inclinaba en su trono hacia adelante como queriendo acercarse más a la peli plata y ver su reacción. En cuanto a Roswell, ella simplemente se irguió y llevó su mano a su pecho mientras que hacía una inclinación de cabeza a signo de afirmación. Excelente, sabía podía confiar en ti, a ver si de paso te encuentras un novio o te tiras a un chico jajajajaja. El rostro de seriedad de Odín se esfumó mientras se burlaba de la peli plata, la joven en sí se puso ida mientras que unas lágrimas amenazan con salir. Espero que no olvides ese sujeto, no se sabe uno con lo que puede encontrar. Odín habló más tranquilo mientras se recostaba en su trono. Averigua tanto como puedas de Naruto Uzumaki, un gusto. Fueron unas palabras que parecían no ser escuchadas. Él. El sobresalto de Roswell se sorprendió al rubio. Roswell se retrocedió del susto mientras que al darse cuenta del lugar en el que estaba actualmente vio al hombre que debía buscar, podía sentirlo, el aura a su alrededor retorcida e intranquila.
Ella se asustó unos momentos para recobrar la compostura luego y devolver el saludo. Rosueise. Le fue pesado el pronunciar su nombre, tomó una bocanada grande de aire y suspiró intentando llevar sus nervios a otro lugar. ¿Pasamos por algo para comer o ya lo conseguiste y está en casa? La pregunta de la albina hizo que Naruto llevara su mano a su mentón. De hecho, pasé por algo para comer y está todavía por en el vehículo, pero no hay para tu amiga. De todas formas, ya que la vamos a llevar, puede pasar por algo para comer. Naruto contestó. Quizá, o le dices la dirección que debe tomar y nos vamos, y no es mi amiga. Finalizó Kaguya mientras se movía cerca del rubio y este sonreía para palpar su cabeza a modo de molestia. No seas así, ¿no ves que lastimas sus sentimientos? Intento molestar el rubio. Después de todo, tanto tiempo con la misma relación tóxica de ambos se agradaron por así decir. Te mataría si pudiera. Kaguya sentenció mientras miraba de forma disconforme al rubio, el cual la empujaba hasta uno de los tantos autos que estaban aparcados cerca del local. Era uno de diseño común de color negro, sin misterios. Rosueise solo podía ver cómo interactuaban ambos, pudo ver cómo la persona que se llamaba Naruto levantaba de forma de princesa a Kaguya de su silla mientras se reía de ella y frotaba su mejilla por la cabeza de esta mientras la peli blanca le gritaba y golpeaba como podía. Si iba a investigar sobre Naruto. No hacía falta llevarse mal con él.